Buenas noches, somos del grupo de Psicología Política, el grupo 13. Vamos a hacer un conversatorio acerca de la pregunta de qué manera los procesos de socialización política construyen la subjetividad política y tienen la capacidad de producir y reproducir escenarios de violencia. A modo de introducción, tenemos que la socialización política es un proceso a través del cual los individuos desde la infancia aprenden a internalizar las normas, valores y creencias políticas de su sociedad, influyendo en su subjetividad política. Como estamos haciendo esto a modo de conversatorio, ¿qué compañera quiere dar inicio a este tema? Listo, doy inicio yo, ¿vale? Arrancamos para responder la pregunta, haciendo énfasis en los dos conceptos de socialización política y subjetividad política. Consideramos que la socialización política es un proceso en donde las personas o comunidades construyen la subjetividad gracias a las experiencias en su entorno y contexto social, forjando una identidad donde se adquieren valores, actitudes y comportamientos por medio de creencias e ideología. En el caso de la subjetividad política se considera un sistema de creencias de autonomía del individuo o de la comunidad en base a la reflexión y creencias del entorno y del contexto. Teniendo pues esto presente, podemos decir que desde el momento en el que normalizamos como formas de resolver las diferencias, el irrespeto, las agresiones y la violencia. Adicionalmente, el hecho de normalizar también acciones que involucran el permitir la imposición por encima del respeto, al igual pues que otro tipo de faltas en caso de que se presenten diferencias. En ese caso estamos empezando como a reproducir escenarios de violencia. Bueno, dándole continuidad a la compañera Rocío, voy a hacer mi intervención desde la postura de Pierre Bourdieu y Antonio Gramsci, donde ellos hablan y hacen su propuesta de que el individuo no nace siendo político, sino que es una creación de acuerdo a la interacción con su sociedad. Voy a hacer un referente histórico y es que en nuestro contexto cultural colombiano, nosotros venimos de una historia de nuestros ancestros, abuelos y bisabuelos, de una guerra entre un partido y político y otro, y de allí surgieron matanzas, de allí la fractura que tuvo la familia como tal fue muy grande, hermanos y el sistema familiar atacándose, hermanos que mataron a otros hermanos, eh, robos de propiedades solo porque tenían que salir corriendo debido a pertenecer a algún grupo político. Y aquí, desde acá se permea esa parte del miedo y de la generación de violencia frente a la postura política o identidad política del otro. Hasta el momento, desde el rol, desde la parte psicológica, se ha visto como modo de contención no hablar de los partidos políticos, no hablar de una identidad política. Poco a poco se ha permitido estructurar un poquito la conversación entre dos personas, pero se siente la tensión. De hecho, a nivel social se evita hablar de la parte política, pues precisamente con esos antecedentes. Y como propuesta a este suceso actualmente, yo diría que nos ha faltado la cultura, como dice la compañera Rocío, la cultura del respeto. Mm. Promover más el hecho de poder aceptar que el otro tiene una identidad política diferente a la mía o a la de cualquiera y que eso no genere una agresión. Eso es toda mi intervención. Bueno, me parece muy interesante lo que dice la compañera Luz Adriana, porque precisamente lo que, pues, la pregunta es, digamos, como en la violencia que ella manifiesta. Eso se ve mucho, no solamente, digamos, en lo político, sino en todas las comunidades que cada individuo se desenvuelve. Ahí es donde se empieza a hacer como el accionar de violencia, donde se ve todo como esa rivalidad entre grupos, sea del colegio, sea ya grupos políticos, en las mismas comunidades, en los barrios. Entonces, como decía ahora la introducción de María Elena, que desde
pues desde niño se empieza a crear ese sujeto político. Entonces ahí, desde ahí es como, digamos, si yo me creo en un ambiente, em, pues obviamente donde hay violencia, todo eso de cierta manera repercute y yo voy a seguir, digamos, con esos estereotipos, digámoslo de alguna manera. Entonces, pues en el país, digamos acá en el país, pues para nadie es un secreto Colombia con la guerra. Acá hay mucha rivalidad entre esos grupos políticos, pues todo lo que se ve, todo lo de las noticias, todo lo que pasa, que en vez de inculcar, digamos, como una, pues, donde se haya respeto, una socialización donde sea basada como en el respeto, que no, que sí se pueda defender, digamos, los derechos, pero que se haga por medio o sea, de marchas pacíficas, que no tengamos que ir, digamos, a esos extremos de decirlo de cierta manera. Entonces, en cada ámbito que se desenvuelve el individuo, nos desenvolvemos. Yo pienso que ahí es donde uno personalmente uno ya, de acuerdo al contexto donde uno esté, ya uno se ve, pues se afecta de cierta manera, porque también tiene que ver mucho la incidencia que tenga como ese líder político, porque si digamos ese líder político o esa persona, ese líder de la comunidad, no está de acuerdo con unas cosas, entonces de cierta manera ese líder va a influir en crear esos espacios de violencia, en que se genere pues más violencia, entonces la idea no es eso, yo pienso que es pues como entendí yo la pregunta, obviamente estoy haciendo desde el aporte que entendí, que es digamos eso, que es hacer la socialización pero enfocados no en como en esa violencia, sino en bases del respeto, que se pueda llegar como a diálogos. Pues para mí eso fue lo que yo entendí de la socialización política. No sé qué Está bien. opinan, si Ujú. estoy. Está bien, Angelita, gracias. Es muy cierto, compañera Ángela, digamos lo que dices en aporte y entendiste muy bien el tema porque, por ejemplo, María Teresa Uribe, en Legitimidad y Violencia, en ensayo sobre la violencia de Medellín del 93, ella nos indica la importancia y lo clave que es la socialización para, digamos, superar culturas de violencia y de exclusión, que eso es, digamos, uno de los mayores inconvenientes que tenemos. ¿Por qué? Porque pues obviamente sabemos que la socialización política como tal es el proceso en el que todos aprendemos, desde el hogar, desde las redes, desde el colegio, desde la familia, de qué se trata todo este proceso de política y cómo podemos participar en él, ¿cierto? Y nos creamos esa idea de que esto es justo, es injusto, estoy del lado de esto, estoy del lado del otro, se tiene el pensamiento de política libre, ¿cierto? El pensamiento crítico y en muchos definimos si queremos o nos gusta participar en política o no, ¿cierto? Porque es importante lo que dices, porque parte de eso es la subjetividad política del individuo, ¿cierto? Que a veces lo que aprendemos nos lleva a normalizar la violencia, por eso se producen y se reproducen escenarios de la misma, ¿cierto? De esta violencia, porque este no piensa igual que yo, porque no milita a favor del mismo político, porque el discurso equivocado de la necesidad de esa fuerza, pues, para someter a otros a pensar de la forma como yo pienso, es lo que nos lleva a esa, digamos, a esos escenarios violentos. Me parecía muy importante lo que decía la compañera Luz Adriana, en que obviamente pues debemos hallar formas de socialización política que partan a través de el respeto, del diálogo, de la justicia, pues que de esta manera pues nos lleve a una sociedad menos violenta. Es mi opinión y pues obviamente haciendo énfasis en lo que nos ha enseñado Martín Baró o hacia lo que hace mucho énfasis y es la política de liberación, de no entrar en la militancia, pues de someter a otros a mi pensamiento político, sino en darles herramientas y en que sea una educación libre para que cada uno tenga su propia ideología basada en el respeto y en el diálogo. Bueno, de acuerdo a lo que han dicho todas, y pues que estoy aunada con el pensamiento de todas, creo que para fortalecer la subjetividad política, se debe potenciar y ampliar las tramas que la definen como la autonomía y la reflexividad, su conciencia histórica. De acuerdo a lo que dice uno de los autores, este Herrera, Contreras, 2019, él nos muestra que la subjetividad política es como el motivo para la desmovilización de guerrilleros al margen de la ley, que es lo que han comentado todas acerca de la violencia y todo. Entonces vamos a dar una pequeña conclusión sobre este conversatorio tan importante.
y que es que la socialización política puede ser una herramienta para promover la paz y la justicia, pero también puede ser utilizada para legitimizar la violencia y perpetuar desigualdades. Entonces, la socialización política también puede incorporar coyunturas en las que los jóvenes adultos pueden reconocerse como constructores y constructoras de la realidad. De acuerdo a lo que dice Seleman 2004 en las páginas 103, 104, él dice, es la idea de coyuntura como el momento que lleva la idea de un presente en el que los hombres pueden actuar. Entonces aquí dejamos este conversatorio, compañeras, muchas gracias. A usted, muchas gracias. Muchas Vale, gracias muchas a gracias. ustedes, Gracias. que tengan un excelente